intervención. Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para recordar, como todos ustedes han hecho en intervenciones anteriores, la figura del amigo y compañero Joaquín Salvo, presidente de la Comisión de Agricultura, personaje vinculado práctica y teóricamente a la agricultura, al campo, como muy bien evocan esas gavillas que están hoy ocupando su escaño. Vaya hacia él el recuerdo de todos y el agradecimiento a todos los demás grupos por su pésame. Con respecto a la participación del Gobierno en el Plan Medioambiental del Ebro, quiero empezar por decir que la finalidad de ese plan parece que es fundamentalmente evitar inundaciones y mejorar el río en todos sus aspectos. Pero quiero hacer un comentario sobre las competencias del plan porque exceden, a mi juicio, lo que son las competencias del Departamento y exceden por dos razones. Una de tipo territorial, porque el tramo medio del río, que es objeto de las inundaciones y de este plan, comprende no solamente a Aragón, sino también a Navarra y a Rioja. Por lo tanto, hay un exceso territorial, por así decirlo, que hace que no incumban las acciones al Gobierno de Aragón, sino a la Confederación. Y luego hay también un exceso que podríamos llamar conceptual, y es que todas esas acciones hay que desarrollarlas dentro de la unidad de Cuenca, de la filosofía de unidad de Cuenca, y evidentemente también excede del ámbito competencial del Gobierno. Por lo tanto, incumbe fundamentalmente a la Confederación Hidrográfica todo lo que tiene que ver con el río. Ahora bien, no es ajeno el Departamento a este plan, puesto que hay tres cuestiones o tres grandes ramas que sí que le afectan. Una de ellas es todos los informes que el INAGA tiene que hacer en materia de utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico, todo lo que tiene que ver también con la política del agua a través del Instituto Aragonés del Agua, de Abastecimiento y Saneamiento y la política hidráulica nacional, y todo también lo que tiene que ver con la Dirección General de Protección del Medio Natural a través de la preocupación por los ecosistemas fluviales, fundamentalmente en los tramos que tienen figuras de protección y lo que se refiere a la pesca. Y también quiero comentar que desde el año 2006, en que se aprobó la Ley de Evaluación Ambiental, hace falta evaluación ambiental no solamente para todos los planes, sino también para todas las acciones. Y permítanme que antes, muy brevemente, de entrar en las acciones concretas que hemos hecho, haga un pequeño recorrido histórico de cómo se gestó el plan, porque eso ciertamente nos aboca a lo que hemos hecho en aras y continuidad de ese recorrido histórico. En primer lugar, este plan surge como consecuencia de la inundación del año 2003, en el que la DGA, en el abril del 2004, licita un contrato de asistencia técnica supervisados por técnicos del Instituto Aragonés del Agua y de la Confederación Hidrográfica y enviado posteriormente en el año 2006, en marzo, a la Confederación. Documento que no ha sido aprobado por la Confederación y, por lo tanto, no tiene el rigor, no tiene la virtualidad de plan, si bien tiene todo el valor, que es muy amplio, de su contenido, pero no propiamente como un plan. En diciembre también del 2007, la Confederación Hidrográfica, al margen de ello, pero teniendo que ver con esto, creó la Comisión Técnica para el Estudio del Tramo Medio del Río, donde estaban las tres comunidades, Aragón, Rioja y Navarra, los colegios de arquitectos, biólogos, ingenieros de caminos y geólogos y distintos técnicos del Ministerio, con la intención de incrementar la seguridad de las poblaciones ribereñas, mejorar el río desde Miranda hasta la cola del embalse de Mequinenza y disminuir los daños. Y en febrero del 2008 se estudiaron distintos desvíos alternativos hasta el punto de que en diciembre del 2008 esa comisión, el propio Ministerio, también avalándose por esa comisión, encargó un estudio a Euroestudios Sociedad Anónima, donde era para estudiar las actuaciones y medidas que había que hacer para paliar los daños en el Ebro. Y como consecuencia de todo ello, en febrero del 2009, la Confederación dictó 8 áreas de inundabilidad controlada, 4 de cauces de alivio y un incremento de secciones en los puentes y creación de motas. Pues bien, con todos esos precedentes, eso es lo que este Gobierno ha hecho, este y el anterior, por supuesto, porque en este sentido, como en otros muchos, hemos seguido una continuidad de lo que se venía haciendo. Y, en concreto, en estos años, lo que se ha hecho es lo siguiente. En materia de informes, que es lo que le corresponde al Gobierno, se ha informado para que la Confederación pueda actuar en lo siguiente. La creación de una zona de inundabilidad controlada en Novillas, aguas abajo del núcleo urbano, aprovechando el meandro existente en su margen derecha. Tiene una extensión de 315 hectáreas para almacenar hasta un máximo de 3,3 hectómetros cúbicos durante un episodio de avenida, lo que equivale a retirar el agua que bajaría con una avenida de 2.000 metros cúbicos por segundo durante 27 minutos. Además, se han creado
una zona más de inundabilidad en Pradilla del Ebro y 2 de inundabilidad en Pina de Ebro. Las 4 están funcionando de forma satisfactoria. En materia de cauces de alivio, se ha ejecutado uno en el río Arba, en el paraje llamado Las Travas, en el término municipal de Tauste, que en la última avenida tuvo la virtualidad de rebajar 1 metro por lo menos el nivel de las aguas al paso por esa ciudad. Posteriormente, en el 2013, el INAGA remitió todos los informes precisos al Ministerio para que se pudiesen hacer, como se hicieron, cauces de alivio en Novillas, Pradilla, Boquiñeni, Alcalá de Ebro, Cabañas de Ebro y Pina de Ebro. En lo referente a motas y defensa, se hicieron los siguientes. En el tramo medio del Ebro, en los términos municipales de Zaragoza, El Burgo de Ebro, Nuez de Ebro, Villafranca, Osera, Fuentes de Ebro, Pina de Ebro, Peñaflor y Cabañas. Y en el río Cinca se hicieron reparaciones de defensas y restituciones de márgenes en el tramo que discurre entre Oso de Cinca y Almudáfar, en Fraga, en Zaidín, en Solipuello, en el Barranco de las Artonas, en Escalona, Río Bellos y, aunque no corresponde a esta zona, pero también en Ainsa, en el río Ara. Y, por último, en materia de limpieza, entre las actuaciones recientes realizadas en el último año se pueden destacar las siguientes. En Novillas, menos de 20.000 metros cúbicos, como es preceptivo para que pueda informar INAGA. En Pradilla, 18.000 metros cúbicos. En Boquiñene, otros 18.000. En Pina, un poco menos, 17.000. Todo ello después de las preceptivas informes del INAGA. Y en el río Cinca se puede destacar la realización por parte de la Confederación de varias actuaciones de limpieza y mejora de su capacidad de desagüe en Fraga, en un tramo urbano entre puentes, en varios de sus afluentes, en Monzón, en el río Sosa en concreto, en Velilla de Cinca, en el barranco de San Valero y los Planos, en Castillazuelo, el río Vero y barranco de Ariño, y en la confluencia del río Cinca con el río Sosa en Monzón y en el río Ara, aunque no está en esta zona, en Broto también. Todo ello se ha hecho en consonancia con ese plan, como digo, que es estudio, pero sumamente válido, en consonancia también con la PNL que se aprobó en febrero del año 2013 y también en consonancia con las sugerencias de la Justicia de Aragón, que iban básicamente en la misma dirección. El planteamiento es continuar con esto, con todas estas obras. Este plan o estudio, como se quiere llamar, es un marco indicativo enormemente válido, es un proceso abierto y nuestra pretensión es instar a la Confederación, que es quien tiene que hacerlo, a que lo ejecute en toda su amplitud y, por supuesto, por parte del INAGA, totalmente dispuesto a, con la máxima rapidez, dar los informes que hagan posible su realización. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Intervenir los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Izquierda Unida. Señor Aso, tiene 8 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ha empezado su intervención con algo que es inusual en usted, que es ponerse la venda antes de la herida, viniendo a decir poco más o menos que no es de la competencia del Gobierno de Aragón la actuación en estas cuestiones y, como consecuencia de ello, poco más o menos que no ha hecho nada, más allá de los informes que el INAGA, a petición del organismo de Cuenca, haya elaborado para los planes que tenga el organismo de Cuenca en relación a los ríos que atraviesan el territorio aragonés. Prueba de esta cuestión es que ha relatado actuaciones, por ejemplo, ha citado la localidad de Ainsa, que salvo que el Cinca nazca en Suiza, que yo desconozco que sea así, no me parece que sea el Bajo Cinca. Me parece a mí que estaríamos poco en la zona más bien alta. Por tanto, lo que ha hecho usted hoy en esta comparecencia es, habida cuenta de que tiene un plan que elaboró el Gobierno de Aragón, su socio, el Partido Aragonés, que entiendo que lo hizo porque había una petición en el ámbito de la comunidad autónoma como consecuencia de unos daños, pues no reconocer que este Gobierno no lo ha impulsado y decir que no era competencia suya. Yo entiendo que bajo esa circunstancia usted considera que el trabajo que hizo su socio parlamentario pues también fue de alguna manera hacer un informe o un documento que no tiene trascendencia porque no es su competencia. Esa es la conclusión que yo acabo de sacar de su intervención, lo cual, aun siendo verdad, aun pudiendo ser verdad, no se ajusta a la necesidad y a la exigencia de la Comunidad Autónoma de Aragón. Porque lo que se debe hacer cuando hay un plan elaborado, consensuado con el territorio, es coger ese plan y estar todos los días en la puerta de la Confederación para poderlo desarrollar.
y no venir aquí y contarnos actuaciones en el Vero, en el Alto Cinca, en el Arba, que nada tienen que ver con lo que estábamos pidiendo en la comparecencia de hoy. El documento que se hizo, el Plan Medioambiental del Ebro, por la Consejería de Medio Ambiente en el año 2005, pretendía articular, y así lo hizo el documento, de forma íntegra la conservación y mejora ambiental de ecosistemas fluviales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cogía zonas, desde luego excluía INSA, del Bajo Cinca, desembocadura del Segre y la desembocadura del Alcanadre, al igual que el río Ebro en su zona media, evidentemente aragonesa, que también tiene lógicamente afecciones por el agua que aportan de otros territorios. Constaba de 87 actuaciones concretas y finalizaba en el año 2020. Nada dicho de ninguna de las 87 actuaciones concretas y de los 15 años que en teoría tiene para ejecutar. Quedan 6. Nos gustaría saber qué medidas concretas han ejecutado y cuándo piensa usted que puede estar finalizadas las 87 medidas que ese plan hacía. ¿Las haga el Gobierno de Aragón o las traslade a Confederación el Gobierno para que las haga? Ya sabe usted, cuando vino el señor ministro, yo mismo le pregunté por esta cuestión. Nosotros creemos que el plan que se hizo, y en ese aspecto hay que felicitar al Gobierno anterior porque intentó la búsqueda del consenso, la búsqueda de la participación de gente entendida, y en ese aspecto se tuvo en cuenta cuestiones que para nosotros nos parecen importantes: la participación, el respeto al río como elemento central en la riqueza y la diversidad, la existencia y respeto del río como espacios protegidos, algunos en los mismos márgenes del río. Y frente a esa visión que presentaba el plan, frente a esa visión que se consensuó con la participación, he dicho, de todos para evitar inundaciones, la política de ríos que sigue el Gobierno del Partido Popular es hablar de presas única y exclusivamente para regular, muchas veces para sobreregular, ríos como canales de agua, dragados y motas sin mucho sentido y gran afección, nula visión del río como elemento de riqueza y diversidad y, si me permite, acordarse de Santa Bárbara cuando truena. En cualquier caso, señor consejero, sabe que el río Ebro tiene afluentes, que tiene oscilaciones muy importantes, crecidas y estiajes, que eso forma parte de la riqueza del mismo río y forma parte también de cuestiones que chocan frontalmente con la actividad y el desarrollo de algunas de las poblaciones que se asientan alrededor del río Ebro. Y, por tanto, el objetivo de este plan, el verdadero objetivo de un plan que está en un CD o en algún cajón abandonado en el departamento, era dar cabida, intentar compaginar la actividad y el desarrollo con el interés ambiental que el mismo río tiene, el río Ebro tiene, que el río Cinca tiene, que el Alcanadre tiene y que incluso la misma Unión Europea reconoce como verdaderos corredores verdes. Por todo ello, había actuaciones de limpieza de ríos y sotos, de retirada de basuras, de escombros, de retirada de vegetación arrasada. ¿Le suena? Yo creo que el señor consejero conoce la empresa pública Sarga. Probablemente esta empresa podría estar trabajando en esta cuestión y dar empleo a los trabajadores que frecuentemente están demandando que se cumpla la legislación en esta materia. Hablaba de la naturalización de choperas. Hay muchísimas choperas, propiedad del Gobierno de Aragón, que deben ser naturalizadas. Ese plan habla de la reforestación, del acondicionamiento, de la colocación de plantas adaptadas a nuestros ríos y evitar la actividad de choperas que se han colocado muchas veces invadiendo los cauces de los ríos. Hablaba de restauración de riberas, acondicionamiento, retirada de material gravoso, nivelaciones, plantación de ejemplares arbóreos. ¿Qué acciones se han hecho en esa materia? No creo que todas estas sean competencia del H. Yo creo que el Gobierno de Aragón tiene capacidad para hacer muchas de estas cuestiones. Se hablaba de demolición, de retranqueo y construcción de motas, muchas de ellas completamente innecesarias y otras que debieran ser retranqueadas porque no están en el lugar adecuado. ¿Cuántas se han hecho? Señor consejero, creo que en ese aspecto nosotros le pedimos que cuanto menos coja ese estudio, vaya a la Confederación, lo negocien y vean qué plan, cómo pueden hacer todo ese tipo de demoliciones, retranqueos y reconstrucciones de motas de una manera urgente para evitar que dependamos de Santa Bárbara. Se hablaba también del uso social del río Ebro y del impulso y de la colaboración con los ayuntamientos para impulsar el río Ebro con un uso social, recreativo, con áreas recreativas, habituallamiento de piraguas, pesca, rutas ecológicas. Vivir de cara al río y no de espaldas era uno de los objetivos de ese plan, que desde luego, como he dicho, ha quedado en un baúl de los recuerdos. Y, señor consejero, una cuestión también que a nosotros nos parece importante. Hablaba de dinero. ¿De dónde puede salir ese dinero? Y mucho de ese dinero podía venir de fondos europeos.
que debían ser pues solicitados, gestionados, cogestionados, impulsados desde el Gobierno de Aragón, y desde luego nosotros creemos que eso no se ha dado en modo alguno. Desde aquí le decimos, señor consejero, que además este plan, que nosotros decimos que era el inicio de algo que debiera ser continuado en el tiempo, como una visión de futuro, porque el río Ebro va a seguir dando problemas por muchas actuaciones que se vayan a realizar, porque así lo ha sido a lo largo de la historia. Creemos, sinceramente, que debemos no solo hacer un plan, sino coger este plan y, en el tiempo, alargarlo para evitar mayores daños a la población aragonesa y a las poblaciones que viven y tienen su actividad económica alrededor del río. Finalizo ya, igual lo he citado ya en algunas ocasiones hasta Santa, pero, señor consejero, no se acuerde de Santa Bárbara solo cuando truena, porque si no, solo dependeremos de aquella frase de Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. El río Ebro necesita actuaciones, hay un plan serio, participado, que piensa en el río como algo positivo, no algo negativo, ejecútelo, y en lo que no sea competencia del Gobierno de Aragón, convenzca a su grupo parlamentario en Madrid para que tome medidas. Nada más, muchas gracias. Para responder a cuantas cuestiones hayan sido planteadas. Tiene 10 minutos. Señora presidenta, señorías, voy a responder por el orden de intervención las distintas manifestaciones de los diversos portavoces. En primer lugar, Izquierda Unida, tengo que decirle que no me pongo la venda antes de ninguna herida, porque no hay venda y menos herida. Simplemente he deslindado competencias porque esto afecta a unos unas cosas y a otros otras. Y lo he deslindado justamente para establecer los campos propios y que cada uno actúe en su propio campo. Y en ese sentido, todas las acciones que he comentado no han sido del Gobierno de Aragón, han sido de la Confederación. Lo que pasa es que el Gobierno ha hecho los informes para que se puedan hacer. Por lo tanto, no es echar la pelota fuera ni intentar salirme del tema, sino simplemente poner las cosas en su sitio. Y con respecto a esa manifestación que he hecho de AINSA y de otras partes que no eran del plan, ya lo he anunciado cuando lo decía, que no eran del plan, o sea, que no pretendía, por así decir, meterlas en el plan, sino que ya que estaba comentando acciones, he comentado esas, pero diciendo que no eran del plan. Por lo tanto, no hay afán de dar una impresión de lo que no se sea. Me decía usted y me recomendaba que me siente todos los días a la puerta de la Confederación. Es una buena recomendación, pero tengo la fortuna de que con las estupendas relaciones que existen con la Federación no tengo que sentarme a la puerta, sino que puedo pasar a su despacho, y lo voy a hacer permanentemente. Ya lo venimos haciendo, pero lo voy a hacer permanentemente. Y no solamente yo, sino que las relaciones con la Confederación son sistemáticas y habituales desde hace más de 2 años, y la directora del INAGA está permanentemente, con una periodicidad que ellos mismos han establecido, junto con el presidente de la Confederación, haciendo todo lo que este departamento tiene que hacer para que la Confederación haga lo que tiene que hacer ella. Y eso lo viene haciendo con asiduidad y habitualidad prácticamente desde hace más de 2 años, y lo van a seguir haciendo, y yo voy a recomendarla a ella y a mí mismo que se haga con más intensidad. Y con respecto a Santa Bárbara de cuando truena, Aragón tiene afortunadamente el Plan Especial de Inundaciones del año 2005, que es para cuando truena, como decía usted, que se activa y se reúne permanentemente, que depende de otro consejero, de Antonio Suárez, pero que está también a disposición, y que ha sido homologado, pasado por la Comisión de Protección Civil y por el Gobierno de Aragón. Eso no quita para que este plan va por otro sitio, y lo digo solamente para cuando truene, como ha dicho usted, pero sin perjuicio de lo que nosotros tenemos que hacer. Con respecto a la CHA, quisiera decirle que, bueno, ciertamente es un buen plan. También aprovecho para decirlo, como lo ha hecho el portavoz del PAR. Llámese plan o llámese estudio, jurídicamente sea lo que sea, pero es una buena, por decirlo, hoja de ruta. Y así no entramos en disquisiciones si es una cosa u otra. Es una buena hoja de ruta y la estamos siguiendo. Otra cosa es que quizá no la estamos siguiendo con la intensidad que fuera deseable y con las posibilidades que tenemos, pero es una buena hoja de ruta. Y con respecto a INAGA, que ya que ha preguntado él mismo diciendo que aunque no sea del plan, preguntaba por ello, tengo que decirle que las actuaciones del INAGA en otros ríos y barrancos han sido las siguientes. En el año 2011 tuvo 20 actuaciones, y una de ellas en el Cinca. En el año 2012 tuvo 120 actuaciones en 33 ríos y barrancos, 3 de ellos en el Cinca, y en el año 2013 ha tenido 159 actuaciones, 20 en ríos y barrancos, 13 de ellas en el tramo medio y 12 en el Cinca. No vienen al caso, pero como lo ha preguntado, se lo respondo en los mismos términos. Y con respecto a lo que decía, si era parchear, hombre, yo tanto como parchear no lo diría, son acciones parciales. Ciertamente del sumatorio de acciones parciales puede salir el conjunto de acciones, pero el plan es muy ambicioso, es muy interesante, es un plan que yo diría que es de máxima ambición ambiental y de grandes cuestiones que plantea, a las que requiere mucha inversión, que es del Gobierno central ciertamente, y con esto empalmo con lo que decía el portavoz del PAR,
que esta comparecencia estaba sirviendo para poner en valor, y yo quiero contribuir a poner en valor ese plan porque es un buen plan. Y, como he dicho antes, no solamente no me duele en prenda, sino que lo digo con toda claridad, de que lo estamos siguiendo en la medida en que podamos y en la medida en que nos corresponda. Y lo estamos siguiendo, como he dicho antes también, y lo repito ahora, como estamos siguiendo otras líneas en este departamento que venían del Gobierno anterior. Estamos siguiendo el plan de depuración, estamos siguiendo el plan de desarrollo rural, estamos siguiendo este plan, porque en esta materia ambiental y agraria las grandes cuestiones son en gran parte estratégicas, y las cuestiones estratégicas desbordan el ámbito de una legislatura. Por lo tanto, estamos encantados de seguir aquello que nos parece bueno, y que son bastantes en este departamento. Por lo tanto, agradezco sus palabras y su apoyo, y sí esa sugerencia que tiene usted de pedir o rogar o insistir al Ministerio para que consiga fondos europeos. El nuevo plan de desarrollo no contempla esto, pero la nueva filosofía, el nuevo Parlamento Europeo que se ha abierto ahora hace unos días, los nuevos comisarios que pueda haber, a lo mejor hay uno que puede tener algo que ver esto. No hago ninguna suposición porque no me corresponde a mí. Pero, en fin, en cualquier caso, insistir al Ministerio para que a su vez el Ministerio insista a Europa para conseguir fondos en una materia medioambiental tan grata para Europa me parece muy interesante y, por lo tanto, asumo la sugerencia y agradezco su apoyo. El Partido Socialista decía que el plan es de consenso y el más amplio posible, y ciertamente. Yo creo que es una de las grandes ventajas del plan. Y también aprovecho para decir lo que comentaba antes. Las grandes cuestiones estratégicas deben ser de consenso. Deben ser de consenso porque deben ser continuadas por cualquier gobierno, del color que sea, que suceda a otro gobierno, como está pasando en este caso, y con otras materias que no son del caso citar ahora, pues también queremos que sea del máximo consenso técnico, por una parte, que lo fue porque han intervenido en este plan dos consultorías de mucho prestigio, y político, como usted ha comentado, y que le agradezco también el apoyo que brinda, y lo sumo al apoyo también que han brindado otros portavoces, para intentar instar al Ministerio, que es el que tiene que desarrollar este plan, y dentro de las limitaciones, que son también enormes, pues que lo haga con la mayor celeridad posible. Agradezco también la sintonía de las palabras del portavoz del Partido Popular, y termino como terminaba antes, diciendo que saco de aquí el convencimiento y el deseo de seguir instando a la puerta o en su despacho, como sea, a la Confederación, para que haga todo lo que haga falta para poner el plan, y por parte del Gobierno aragonés lo que le corresponde, que es con la máxima celeridad los estudios ambientales, para que no haya ningún retraso en la realización de las obras. Muchas gracias. Gracias, señor.